Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La atmósfera de Eden rugió como una bestia mientras la nave de Marcus Flint atravesaba sus nubes tóxicas. Sus dedos se pusieron blancos sobre los controles, con los sensores emitiendo un sonido alto y los sistemas fallando. Su objetivo era el pequeño planeta Anscharty, para un reconocimiento rápido, pero un error de cálculo, o tal vez una fuerza invisible, lo desvió de su curso. El motor gimió en un último suspiro antes de que el silencio se apoderara de la cabina y sintiera la gravedad de Eden atrayéndolo hacia su abrazo. El impacto fue violento. Llamas retorcidas lamían el casco destruido y Marcus salió disparado contra la consola, gimiendo mientras luchaba contra la niebla. Su mente deseaba que su cuerpo se moviera, pero este no le obedecía. Salió tambaleándose de los escombros. El aire espeso, como un pantano, estaba cargado del olor de la descomposición. Árboles altos y retorcidos se alzaban del suelo como dedos esqueléticos, con sus hojas brillando débilmente. Extraños ruidos resonaban en la distancia, como un coro de vida alienígena. Mientras se alejaba de los restos de su nave, Marcus vio movimiento en la densa vegetación frente a él. Entrecerró los ojos, buscando instintivamente su arma. Se quedó sin aliento cuando dos figuras emergieron de las sombras. No se parecían a nada que hubiera visto antes. La primera era una figura alta e imponente, sus rasgos reptilianos eran indistinguibles bajo la tenue luz y su piel, una mezcla de verde oscuro y bronce, estaba cubierta de escamas suaves que brillaban con cada movimiento. Sus ojos afilados y depredadores brillaban con un suave color ámbar. A pesar de su aspecto feroz, había algo inequívocamente humano en la forma de su rostro, en su comportamiento cauteloso pero curioso. A su lado, agarrada a su pierna, había una figura más pequeña, un niño, lo suficientemente mayor como para comprender los peligros de este mundo, con la misma piel escamosa y los mismos ojos brillantes que le miraban con miedo y admiración. Marcus levantó las manos lentamente, mostrando que no tenía intención de hacer daño. La figura más alta lo miró con cautela, el cuerpo tenso como si estuviera listo para atacar, pero su mirada reflejaba más miedo que agresividad. ¿Quiénes sois?, gruñó Marcus, con la voz tomada por la conmoción y el pulso acelerado. Eran híbridos, ni completamente humanos ni completamente alienígenas. Podríamos preguntarte lo mismo, respondió la mujer, con una voz que sonaba como un sibilio serpentino, pero con un tono de dolor. Miró los restos y luego a él. ¿Por qué estás aquí? Marcus señaló su nave, ahora poco más que un montón de chatarra. El impacto. No pretendía aterrizar aquí. La mujer no bajó la guardia, pero su mirada se suavizó ligeramente cuando miró al niño a su lado. Entonces, eres como nosotros, otra alma perdida en este lugar maldito. La mente de Marcus bullía. ¿Qué planeta era aquel y quiénes eran aquellas personas? Había oído rumores sobre especies híbridas, pero el Consejo Galáctico siempre los había considerado mitos o anomalías genéticas. Ver uno en carne y hueso, especialmente en un planeta como aquel, fue tan impactante como el choque en sí. Me llamo Marcus Flint, soy el capitán del Orón. ¿Y ustedes? La mujer dudó un momento antes de hablar suavemente. Me llamo Sira, dijo, parpadeando, con los ojos cargados del peso de su pasado. Esta es mi hija, Mina. Nos abandonaron aquí. La palabra, abandonadas, golpeó a Marcus como un golpe físico. Vio el cansancio en los ojos de Sira, la forma en que se colocaba protectora frente a su hija. Las habían dejado de lado, olvidadas en este mundo. Una profunda ira se agitó en su interior, pero logró controlarla, concentrándose en la tarea que tenían entre manos. No podía dejarlas allí. Fuera lo que lo había traído al Edén, fuera cual fuera el desastre que hubiera causado la caída de su nave, el destino había entrelazado sus caminos. Tenemos que encontrar refugio, dijo mientras examinaba el bosque que se oscurecía. Primero, tenemos que asegurarnos de que no moriremos esta noche. Después, veremos qué más podemos hacer. Sira lo miró durante un largo momento antes de asentir. Sin decir nada más, se dio la vuelta y lo guió más hacia el interior del desierto alienígena, con su hija siguiéndolos de cerca. La selva parecía moverse a su alrededor,
llena de depredadores invisibles, pero Sira avanzaba con determinación, como si conociera cada sombra y cada sonido. Marcus la siguió, con la mente llena de inquietud. Cuando llegaron a un pequeño claro, la oscuridad ya se había apoderado por completo del lugar. En el centro se alzaba una antigua estructura de piedra, medio en ruinas y cubierta de enredaderas. Era un refugio, pero solo eso. Aquí nos quedaremos, dijo Sira con voz tensa, por ahora nos mantendrá a salvo. Marcus se sentó en una roca plana, con los músculos doloridos por el impacto. No pudo evitar sentir el peso del planeta presionándolo. Había algo inquietante en Edén, un mundo que parecía olvidado por el tiempo, abandonado como las dos almas que había encontrado. Observó a Sira cuidando de Mina, apartando un mechón de pelo oscuro de la frente escamosa de la niña. Habían sobrevivido allí solas, tal vez durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Marcus con voz tranquila. Sira levantó la vista y su rostro se volvió serio. Mucho tiempo. Marcus asintió, comprendiendo que ella no daría más detalles. Su mente daba vueltas a las implicaciones, pero el cansancio lo dominaba. Necesitaba un plan para mañana, pero, por ahora, solo podía descansar y preguntarse qué tipo de mundo era aquel en el que se encontraba. El día en el Edén había sido extraño. El sol, si es que se le podía llamar así, era una esfera pálida, apenas visible a través de densas nubes que se agitaban como un mar. El aire era húmedo y pesado, el suelo blando bajo las botas de Marcus mientras inspeccionaba los alrededores. La selva alienígena, antes envuelta en la noche, ahora revelaba su extraña belleza retorcida, árboles con raíces que se curvaban hacia arriba como garras, plantas bioluminiscentes que brillaban suavemente y criaturas que se deslizaban silenciosamente entre las sombras. Sira se movía con la gracia de un depredador, con sus rasgos reptilianos acentuados por la tenue luz. Mina se aferraba al costado de su madre, con los ojos brillantes absorbiéndolo todo con la curiosidad de una niña. A pesar de la dureza del entorno, apenas habían hablado desde el accidente, el peso de su historia por contar flotando entre ellas como un sudario. Pero Marcus podía sentir su dolor, su aislamiento, estaba en la forma en que Sira se mantenía alerta, mirando constantemente a su hija, comprobando que todavía estaba allí, viva. Marcus carraspeó. ¿Cómo has llegado aquí?, preguntó. Sira apartó la mirada por un momento y Marcus pensó que no iba a responder. Sin embargo, sus hombros se hundieron ligeramente y respondió. El Consejo Galáctico no nos quería. ¿Qué quieres decir?, preguntó Marcus, frunciendo el ceño. Nos llamaban abominaciones, siseó ella, con un tono de ira inconfundible en la voz. Mitad humanos, mitad bestias. No lo suficientemente puros para su preciado orden. Su mano se cerró en un puño, las escamas de los nudillos brillando. Nos exiliaron, nos dejaron morir en este maldito planeta. Marcus también sintió su ira. Ya había oído hablar de las crueles políticas del Consejo, pero nunca había visto su alcance hasta ahora. ¿Cuántos años tienes?, susurró él. Lo suficientes para que Mina creciera sin saber nada más que este mundo, esta prisión. Una ola de protección surgió dentro de él. Habían sido abandonados, olvidados, pero habían sobrevivido. Contra todo pronóstico, lo habían conseguido. No pueden decidir quién vive y quién muere, dijo Marcus con firmeza. Te prometo que saldremos de aquí. Sira lo observó durante un largo rato, buscando en su rostro cualquier signo de engaño, y luego, con un suspiro, asintió. Ya lo veremos. Los días en Edén fueron una confusión de vigilancia constante y supervivencia silenciosa. La atmósfera espesa y tóxica dejaba un sabor metálico en la boca de Marcus, pero el aire no era letal, solo era otro aspecto desagradable de este planeta abandonado. El calor era agobiante durante el día y, por la noche, la temperatura bajaba drásticamente, dejando escarcha en la extraña flora que rodeaba su improvisado campamento. Sira y Mina se adaptaron al entorno hostil de formas que Marcus no podía comprender del todo. Sira era capaz de moverse por la selva con una precisión impresionante, aparentemente capaz de sentir las amenazas mucho antes de que se hicieran visibles. A pesar de su juventud, Mina había aprendido a seguir cada movimiento de su madre con obediencia silenciosa, manteniendo siempre sus perspicaces ojos fijos en ella. Aunque era un soldado entrenado para la supervivencia, Marcus se sentía como un extraño.
Pasaba los días rebuscando entre los restos de la nave en busca de algo útil, sobre todo el comunicador. Si conseguían enviar una señal de socorro, había alguna posibilidad de que alguien los encontrara, pero las reparaciones eran lentas y las piezas eran frágiles, algunas derretidas e irreconocibles debido al impacto. Mina comenzó a acompañarlo mientras trabajaba. Su silencio era reconfortante y, al mismo tiempo, desconcertante. De vez en cuando, señalaba una herramienta que Marcus había olvidado o una pieza que podía utilizarse de otra manera. Su inteligencia superaba con creces su edad, aunque hablaba muy poco. ¿Por qué no me preguntas algo?, le preguntó Marcus una tarde, mientras dejaba sus herramientas. Llevas horas observándome. Mina parpadeó, con los ojos brillantes de curiosidad, pero dudó, insegura. Entonces preguntó en voz baja. ¿Puedes llevarnos lejos de aquí? El corazón de Marcus se encogió. Su voz era tan débil, tan frágil, como la última chispa de esperanza que aún le quedaba. Se arrodilló y le puso la mano suavemente sobre el hombro. Lo estoy intentando, Mina, dijo en voz baja. Estoy intentando arreglar el comunicador. Si funciona, podremos pedir ayuda y, quién sabe, quizá podamos salir de aquí. ¿Lo prometes?, susurró ella, con la mirada fija en la de él, revelando una vulnerabilidad que lo sorprendió. Marcus dudó. No estaba seguro de que el comunicador fuera a funcionar alguna vez y, aunque lo hiciera, no había garantía de que alguien respondiera a tiempo. Sin embargo, al mirarla ahora, tan desesperada por escapar, no pudo destruir su esperanza. Prometo que haré todo lo que pueda, dijo finalmente, y aunque no era una respuesta completa, fue suficiente para ella. Mina asintió y, por primera vez desde que se habían conocido, una pequeña sonrisa se dibujó en los labios. Al final de ese día, Marcus había avanzado más en el comunicador que desde el accidente. Aún estaba lejos de funcionar, pero ya no era solo un montón de piezas rotas. Mientras guardaba sus herramientas, su mente vagaba hacia Sira y el peso constante que llevaba, una madre abandonada con su hija en un mundo hostil, obligada a soportar dificultades que nadie debería afrontar. Mientras el sol se ponía en el horizonte, dejando la selva sumida en profundas sombras, Marcus se unió a Sira junto a la hoguera que ella misma había encendido. Ella permanecía en silencio, como siempre, con los ojos fijos en la línea de los árboles en busca de señales de peligro. Mina dormía a su lado, acurrucada en una cama improvisada de hojas. Hoy hemos avanzado, dijo Marcus, sentándose. El comunicador podría funcionar en unos días. Sira no respondió de inmediato, manteniendo la mirada fija en la oscuridad. Aparte del suave crepitar del fuego, era el único sonido entre ellos. Quiero creer en ti, dijo ella finalmente, con una voz poco más alta que un susurro, pero he aprendido a no esperar demasiado. Este lugar devora toda esperanza. Marcus la miró, viendo el precio que el Edén le había cobrado. Su fuerza era innegable, pero había algo roto bajo la superficie, algo que no había sido curado por años de abandono. Yo no soy como ellos, dijo con firmeza. Yo no soy el consejo, no te abandonaré. Los ojos ámbar de Sira se movieron para encontrar los de él. Por un momento, su expresión severa se suavizó. Ella asintió una vez, antes de volver la mirada hacia los árboles. Cayó la noche y la selva susurró sus secretos a su alrededor. Marcus se tumbó junto a la hoguera, mirando al extraño cielo, sabiendo que al día siguiente les esperaban más desafíos. La paz del Edén era una ilusión. Marcus lo había aprendido rápidamente. Por muy silenciosas que parecieran, las selvas estaban llenas de amenazas ocultas, criaturas que merodeaban por el planeta eran depredadores diferentes a todo lo que existía en el espacio humano, furtivos, fuertes e implacables. La primera señal de problema se presentó en forma de un silencio inquietante. Los pájaros, que normalmente convertían la densa copa de los árboles en una cacofonía de gritos y silbidos, se habían callado. La aguda mirada de Sira atravesó el oscuro crepúsculo, mientras su cuerpo se ponía rígido. Marcus sabía lo suficiente como para leer la tensión en su postura. El peligro estaba cerca. Esa mañana se habían aventurado más lejos del campamento en busca de suministros. Marcus necesitaba ciertos metales para terminar las reparaciones del comunicador y Sira lo llevó a una región de la selva donde unas ruinas antiguas sugerían civilizaciones olvidadas hacía mucho tiempo. Mina había regresado al campamento,
protegida por las trampas que Sira había instalado. Sin embargo, allí fuera, en el denso desierto, eran vulnerables. Sin decir una palabra, Sira hizo un gesto a Marcus para que se detuviera. Él obedeció, examinando la línea de los árboles en busca de cualquier movimiento. Sus instintos de soldado se activaron y su mano se posó sobre el arma. «¿Qué pasa?», susurró, con voz casi inaudible. «Verianos», siseó ella, con voz tensa. «Nos siguen». Marcus maldijo en voz baja. Ya había oído hablar de ellos. En susurros entre contrabandistas y traidores, se hablaba de una especie de feroces depredadores de 4 patas, cubiertos de gruesas escamas similares a armaduras, con ojos brillantes que les permitían ver en la oscuridad. El Consejo había clasificado Edén como inhabitable en parte por culpa de ellos. «Tenemos que movernos», continuó Sira, con voz tensa. «Atacarán si perciben debilidad». Marcus asintió. Podía sentir el peso de las miradas, aunque no podía verlas. La selva era su hogar y ellos observaban, esperando el momento oportuno. Sin embargo, antes de que pudieran dar un paso más, el primer veriano se abrió paso entre la vegetación. Era enorme, del tamaño de un pequeño aerodeslizador, con gruesas escamas de obsidiana índigo que brillaban en la tenue luz. Sus ojos eran como lava fundida, ardiendo de hambre. «Corre», ordenó Sira, empujando a Marcus hacia adelante. En el momento en que Marcus sacó el blaster y disparó, el veriano se lanzó hacia adelante. La criatura se esquivó con una agilidad sorprendente, clavando sus garras en el suelo mientras lo perseguía. Más formas se movían en las sombras, girando como lobos a punto de atacar. Marcus corrió a través de la densa vegetación. Sira estaba a su lado, con movimientos rápidos y fluidos. La selva se volvía indistinta a su alrededor mientras esquivaban ramas bajas y saltaban sobre raíces retorcidas. Los verianos eran rápidos, pero Marcus podía oír la respiración constante de Sira a su lado, que lo guiaba a través del terreno traicionero. Un rugido ensordecedor resonó detrás de ellos cuando otro veriano chocó contra los árboles, ganando terreno. Marcus disparó sin mirar, por encima del hombro, con la esperanza de detenerlo. La explosión lo rozó, lanzando una ráfaga de chispas al aire, pero apenas se inmutó. «No se detendrán», gritó Marcus entre dientes. «Tenemos que enfrentarnos a ellos». Sira se detuvo de repente, con los ojos fijos en un estrecho desfiladero frente a ella. «Allí», dijo, «podemos atraparlos». Sin esperar su respuesta, se lanzó hacia el barranco y él la siguió, con las piernas ardiendo por el esfuerzo. Llegaron al borde de la grieta rocosa cuando el veriano se acercaba, con los ojos brillantes y salvajes. Sira cambió de expresión, volviéndose feroz. «Quédate agachado, dispara cuando te lo indique», ordenó ella. Marcus se agachó con el blaster listo. El primer veriano saltó hacia adelante con las garras extendidas. En ese momento, Sira se movió, su cuerpo era un borrón en movimiento. Se movía a una velocidad aterradora, cortando con las afiladas garras que se extendían desde las yemas de los dedos, con su fuerza reptiliana al máximo. Mientras empujaba a la criatura hacia atrás con un gruñido, Sira disparó. El segundo veriano fue alcanzado en el pecho y soltó un grito de dolor, tropezando y cayendo al desfiladero. Con un último estallido de fuerza, Sira atacó al primer veriano, enviando a las 2 criaturas a rodar por el acantilado hacia la oscuridad. Respirando con dificultad, Marcus se inclinó hacia el borde y miró hacia abajo. Los verianos habían desaparecido, tragados por las profundidades del barranco. Sira estaba a su lado, jadeando, con las escamas brillando por el sudor. Se secó la frente con la mano y, con la mirada aún fija en el horizonte, buscó otras amenazas. «Vamos», dijo con voz firme, «antes de que aparezcan más». Marcus asintió, con el corazón aún acelerado. La amenaza había pasado, pero la realidad de los peligros del Edén seguía pesando en sus conciencias. La selva estaba cargada de tensión, el olor de la tierra húmeda se mezclaba con el olor acre del fuego blaster que aún se sentía en el aire. El cuerpo de Marcus le dolía por el esfuerzo del encuentro con los verianos. Cada paso a través de la densa vegetación parecía más difícil, cada respiración era un recordatorio de lo peligroso que era este planeta. Sin embargo, más que el esfuerzo físico, Marcus sentía el peso de algo más, algo tácito entre él y Sira. Ella había luchado como una guerrera,
su fuerza y agilidad alienígenas los habían salvado a ambos. Sin embargo, no era solo su habilidad en el combate lo que le había impresionado, era la ferocidad con la que lo había protegido, como si algo más profundo que la supervivencia la hubiera llevado a luchar. Cira, como siempre, permaneció en silencio mientras regresaban a las ruinas donde Mina los esperaba. Su expresión era indescifrable, aunque Marcus podía ver el brillo de agotamiento en sus ojos. La lucha también le había pasado factura, aunque ella nunca lo admitiría. Cuando finalmente llegaron al claro, Mina estaba allí, esperando ansiosamente. En cuanto los vio, corrió hacia su madre, con los ojos brillantes y abiertos por la preocupación. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Mina, con la voz ligeramente temblorosa. Cira se arrodilló y acarició el rostro de su hija, apartándole un mechón de pelo de la frente. Estoy bien, dijo suavemente, con voz tierna. Las dos estamos bien. Marcus observó en silencio, sintiendo que algo se agitaba en su pecho. Ya había visto antes este tipo de amor, este vínculo profundo e inquebrantable entre padre e hijo. Era raro aquí, en la inmensidad de la galaxia, pero era lo único que incluso el mundo más duro podía soportar. Hoy hemos tenido suerte, dijo Marcus, rompiendo el silencio. Pero no podemos confiar en la suerte para siempre. Tenemos que estar preparados para la próxima vez que sucedan estas cosas. Cira asintió y se levantó lentamente. Tienes razón. El Edén no perdona la debilidad. Comieron en silencio, con el fuego proyectando largas sombras a través de las antiguas rocas que los rodeaban. La mente de Marcus seguía divagando sobre la lucha, sobre la energía primitiva y cruda que había surgido a través de él. Sin embargo, más que eso, seguía pensando en Cira, en cómo había luchado, en cómo había enfrentado la amenaza sin dudar, no solo por ella, sino también por él. Después de que Mina se durmió, acurrucada en su cama improvisada, Marcus se acercó a Cira, que estaba de pie en el borde del campamento, con los ojos escudriñando el horizonte. Tengo que preguntarte algo, dijo Marcus en voz baja, pero firme. Cira no se volvió inmediatamente, pero cuando lo hizo, sus ojos ámbar estaban afilados, cortando la oscuridad como una espada. ¿Por qué te exilió realmente el consejo?, preguntó Marcus. Sé que trataron injustamente a los híbridos, pero hay más en tu historia, ¿verdad? Por un momento, Cira se quedó en silencio, con el rostro sombrío. Luego suspiró y los hombros se le hundieron ligeramente, como si el peso de su pasado fuera demasiado para soportarlo. Formé parte de una rebelión, dijo en voz baja. Éramos un grupo de híbridos como yo, aquellos que fueron perseguidos y abandonados en mundos hostiles. Contraatacamos. Intentamos demostrar a la galaxia que no éramos monstruos, que merecíamos un lugar en su sociedad. Su voz vaciló y, por primera vez, Marcus vio las grietas en su armadura. Pero el consejo nos persiguió. La mayoría de nosotros fuimos asesinados y los que sobrevivimos fuimos exiliados. Apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Mina. Ella nació después de la revuelta. Nunca ha conocido nada más que este lugar. Pensé que si la mantenía escondida, si los dos nos manteníamos escondidos, podríamos sobrevivir. Pero Eden no es un lugar para una niña. Marcus sintió una oleada de ira, no por Cira, sino por la injusticia de todo lo que estaba pasando. El consejo la había considerado una amenaza, al igual que a los de su especie, pero lo que él veía era una madre luchando por proteger a su hija y por sobrevivir en una galaxia que les había dado la espalda. No te mereces eso, dijo Marcus con firmeza. Ninguno de vosotros. Cira lo miró, con los ojos brillando a la luz de la hoguera. Nos merecemos lo que podemos tomar, dijo ella con voz dura. Nadie nos va a dar nada, Marcus. Aquí fuera, no. Marcus se acercó, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Entonces, vamos a cogerlo juntos, dijo él. Ya no estás sola. Vamos a salir de aquí. Te lo prometo. Cira estudió la mirada de Marcus, buscando cualquier signo de engaño en su rostro. Sin embargo, él mantuvo la mirada con determinación inquebrantable. Tras un largo momento de tensión, Cira asintió una vez y permanecieron en silencio durante un rato más, con el fuego crepitando a sus espaldas. Por primera vez desde que se habían conocido, había algo tácito entre ellos, algo que iba más allá de la supervivencia. Más allá del miedo, estaba el vínculo forjado en sangre y batalla, que no podía romperse fácilmente.
El comunicador colgía de un hilo, pero sus circuitos, que antes estaban defectuosos, cobraban vida bajo las manos decididas de Marcus. Fueron necesarios días de trabajo agotador, pero por fin estaba casi listo. Marcus se secó el sudor de la frente y miró a Sira, que lo observaba desde el borde del claro, con los brazos cruzados. Mina estaba a su lado, jugando nerviosamente con un pequeño juguete improvisado que Marcus le había hecho con piezas de chatarra, un pequeño gesto de amabilidad que significaba mucho para la niña. Esto realmente puede funcionar, dijo Marcus, con la voz llena de un optimismo cauteloso. Si tenemos suerte, alguien captará la señal. La expresión de Sira era indescifrable, aunque sus ojos estaban agudizados por la esperanza y la duda. ¿Y si la captan?, preguntó ella. ¿Y luego qué pasará? Marcus hizo una pausa, con las manos suspendidas sobre el comunicador. La verdad era que no sabía qué pasaría si alguien respondía a la señal de socorro. Existía la posibilidad de que quienes llegaran fueran amistosos, de que los rescataran y de que Sira y Mina obtuvieran asilo. Sin embargo, también existía la posibilidad más sombría, que rondaba los límites de la mente de Marcus. Si las personas equivocadas escuchaban la señal, podrían venir en busca de Sira y Mina, no para salvarlas, sino para terminar lo que el consejo había comenzado. «Preparaos», dijo Marcus, tras una larga pausa, con voz firme. «Pase lo que pase, no dejaremos que os lleven». Sira lo observó durante un largo rato, con la mirada penetrante, como si estuviera sopesando cuidadosamente sus palabras. Luego asintió, con los labios apretados en una línea fina. «Tienes razón». Marcus activó el comunicador y envió una señal al inmenso espacio. La señal era débil, pero firme, un faro de esperanza en la oscuridad. Ahora, todo lo que podían hacer era esperar. Los días siguientes fueron tensos. Marcus, Sira y Mina trabajaron juntos para fortalecer su campamento, colocaron trampas alrededor del perímetro y almacenaron alimentos para una estancia prolongada. El aire estaba cargado de ansiedad, cada sonido, cada cambio en la selva les hacía detenerse, imaginando si serían los rescatadores o algo peor. Una noche, mientras estaban sentados alrededor de la hoguera, la voz baja de Mina rompió el silencio. ¿Y si no viene nadie? La pregunta quedó en el aire, flotando como una expectativa. Sira miró a su hija, cuya expresión se suavizó. «Seguiremos luchando», dijo suavemente, como siempre habíamos hecho. Mina asintió con la cabeza, con el rostro lleno de determinación. El corazón de Marcus se estremeció. Era solo una niña, obligada a soportar las cargas de un mundo que no tiene piedad con los inocentes. Sin embargo, antes de que Marcus pudiera responder, el comunicador emitió una señal débil, pero inconfundible, y cobró vida. Alguien los había oído. Los ojos de Sira se fijaron en Marcus, adquiriendo de repente una expresión feroz. «¿Qué hacemos ahora?» Marcus se levantó, con la adrenalina corriendo por sus venas. «Vamos a ver quién está ahí fuera». Las horas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Mientras examinaba los cielos en busca de naves que se acercaran, el entrenamiento militar de Marcus entró en acción, con el corazón latiendo con fuerza y el rostro lleno de esperanza y miedo. Sira y Mina permanecieron cerca, con los ojos atentos y los cuerpos tensos. Y entonces, poco antes del amanecer, el cielo se iluminó con el brillo inconfundible de las naves que se acercaban. «Nos han encontrado», susurró Sira, con la voz entrecortada por la esperanza y el pánico. Marcus apretó los puños, preparado para lo que fuera a suceder. El cielo sobre Edén estaba tenso con las brillantes estelas de las naves que se acercaban, sus propulsores ardiendo a través de la espesa atmósfera. Marcus, de pie al borde del claro, observaba con una mezcla de esperanza y pavor mientras las naves descendían, el zumbido de sus motores haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Sira estaba a su lado, con sus rasgos reptilianos afilados por la tensión, mientras Mina se aferraba al costado de su madre, con los ojos abiertos, pero en silencio. ¿Las reconoces?, preguntó Sira con voz firme, aunque Marcus podía oír el miedo subyacente. Marcus entrecerró los ojos ante las marcas de la nave líder, una elegante nave plateada con alas angulares que cortaban el cielo como una espada. Su corazón dio un vuelco cuando lo reconoció. «El comandante Beryl», dijo Marcus, incrédulo. «Es mi amigo. Serví con él en la campaña seriana». La mirada de Sira no se suavizó.
Amigo o no, pertenece al Consejo. Si está aquí, significa que ya saben quiénes somos. Marcus sintió una oleada de emociones contradictorias. Beryl era uno de los mejores oficiales que había conocido, justo, duro y honorable. Sin embargo, como parte de la flota del Consejo Galáctico, su lealtad acabaría recayendo sobre sus leyes, leyes que condenaban a híbridos como Sira y Mina. Las naves aterrizaron con un zumbido sordo, levantando polvo y hojas que revoloteaban en la estela del aterrizaje. La escotilla de la nave líder se abrió con un silbido y apareció el comandante Beryl, su imponente figura vestida con el uniforme negro y plateado, símbolo del férreo control del Consejo sobre la galaxia. Seguido por un contingente de soldados, con las armas enfundadas pero listas para disparar, avanzó hacia Marcus. Marcus avanzó para encontrarse con Beryl, sintiendo el peso del momento. Sentía los ojos de Sira en su espalda y la tácita petición de no traicionar su confianza era clara. El severo rostro de Beryl se iluminó con una sonrisa cuando vio a Marcus, aunque un destello de sorpresa se manifestó en sus ojos. Capitán Flint. De todos los lugares de la galaxia, dijo con voz cálida, pero con un tono formal. Comandante, respondió Marcus, esforzándose por sonreír. Me alegro de volver a verle. Los ojos de Beryl parpadearon hacia Sira y Mina, que estaban de pie junto a la línea de árboles. Su sonrisa vaciló y frunció el ceño mientras procesaba lo que estaba viendo. No mencionaste que tenías compañía, dijo con cautela. Ellas son la razón por la que pedí ayuda, dijo Marcus con voz firme. Son supervivientes, abandonadas por el Consejo. Tenemos que sacarlas de este planeta. La expresión de Beryl se endureció. Conoces las leyes del Consejo, Marcus. Los híbridos no tienen permiso para entrar en el espacio del Consejo. Son muy peligrosos. Una oleada de ira recorrió el pecho de Marcus. No son peligrosas, Beryl. Fueron exiliadas sin otra razón que su propia naturaleza. Merecen la misma protección y los mismos derechos que cualquier otra persona. Beryl suspiró y se frotó la nuca. Esa no es una decisión que yo pueda tomar. ¿Sabes que el Consejo? Al diablo con el Consejo, interrumpió Marcus, acercándose, su voz era baja, pero feroz. ¿Has visto lo que hacen? Sabes que no está bien. La mirada de Beryl estaba en conflicto, su lealtad hacia Marcus contra su deber hacia el Consejo. Marcus, dijo lentamente. Me estás pidiendo que desobedezca órdenes directas. No se trata solo de ti, se trata de las leyes que mantienen unida la galaxia. Marcus apretó los puños. ¿Leyes que abandonan a madres e hijos a una muerte segura en planetas como este? ¿Leyes que tratan a las personas como si fueran menos que humanos por el lugar en el que nacieron? La tensión entre ellos se intensificó. Los soldados detrás de Beryl comenzaron a moverse inquietos. Sira dio un paso adelante, su voz rompiendo el silencio cargado. Comandante, dijo ella, con los ojos fijos en Beryl, si nos lleva de vuelta, si nos entrega, ¿qué cree que le pasará a mi hija? ¿De verdad cree que el Consejo la tratará con misericordia? Beryl miró a Mina, la niña que no había hecho nada malo, salvo existir. Apretó la mandíbula, pero no respondió. No dejaré que os lleven, dijo Marcus en voz baja, mientras su mano se acercaba lentamente al blaster. No sin luchar. Los ojos de Beryl se volvieron hacia Marcus, con un destello de tristeza en la mirada. ¿De verdad vas a llegar tan lejos? Tengo que hacerlo, respondió Marcus con voz firme. Beryl lo miró fijamente durante un largo momento, el peso de la decisión flotando entre ambos. Finalmente, levantó la mano, señalando a sus soldados, que dudaron, claramente en conflicto. Quietos, dijo con voz cansada. Marcus parpadeó, sorprendido. No voy a empezar una guerra aquí, Flint, dijo con mirada firme. Pero esto no ha terminado, Marcus. El Consejo irá tras ellos y, cuando lo haga, no podré detenerlos. Marcus soltó un largo suspiro. Estaremos preparados. Beryl sintió una vez, con expresión sombría. Buena suerte, dijo en voz baja, antes de volverse y hacer una señal a sus hombres para que regresaran a las naves. Mientras los motores rugían y las naves despegaban, Marcus sintió una extraña mezcla de alivio y terror. Beryl les había dado tiempo, pero el Consejo no lo dejaría pasar impune. Sira se acercó a él mientras observaba las naves desaparecer en el cielo. ¿Crees que hemos ganado tiempo suficiente?, preguntó ella.
Marcus la miró y luego a Mina, que los observaba con los ojos muy abiertos e inseguros. Solo tenemos tiempo, dijo en voz baja. Pero no vamos a rendirnos. Vamos a luchar. Los días siguientes fueron un auténtico hervidero de preparativos. Marcus sabía que el consejo no se quedaría de brazos cruzados tras aquel desafío. Y cuando actuaran, no lo harían con un puñado de soldados, sino con una fuerza abrumadora decidida a capturar o matar a Sira y Mina. Edén había sido su prisión durante años, pero ahora se convertiría en su campo de batalla. Sira no era ajena a la guerra. Su fuerza reptiliana y sus agudos instintos le daban ventaja, y su conocimiento del terreno de Edén la convertía en una aliada vital para planear su defensa. Exploraron la selva circundante, identificaron los puntos estratégicos y las trampas que podían colocar, y prepararon el terreno para un enfrentamiento inevitable. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Marcus no pudo evitar notar una tensión creciente en Sira. Estaba más callada y distante, como si un pesado fardo pesara sobre su alma. No era solo la batalla inminente, sino también la conciencia de que podrían no sobrevivir. Una noche, mientras estaban sentados alrededor de la hoguera, Marcus finalmente la confrontó. «Me estás evitando», dijo sin rodeos, mirándola fijamente. Sira no apartó la vista de la espada que estaba afilando, concentrada en su tarea. «No estoy evitando nada», respondió ella. «¿Qué está pasando?», insistió Marcus. Sira hizo una pausa, con la mano inmóvil en el aire. Durante un largo rato, no dijo nada, con los ojos reflejando las llamas titilantes. Entonces, en voz baja, dijo: «No quiero que mueras por nosotros». Marcus frunció el ceño, inclinándose hacia ella. «¿De qué estás hablando?». «No nos debes nada», continuó ella, con la voz cargada de emoción. «Ya has hecho más de lo que cualquier otra persona haría. Si te quedas y luchas, puede que no salgas viva de esto. No puedo pedirte que sacrifiques tu vida por nosotros». Marcus sintió una oleada de frustración. «No te estoy pidiendo que lo hagas. Yo elijo hacerlo». Sira finalmente levantó la mirada, con los ojos en llamas. «¿Por qué? ¿Por qué iba a tirar mi vida por una madre híbrida y su hijo? Por unos marginados que no le importan a la galaxia». Marcus la miró a los ojos, con el pecho oprimido por la emoción que había estado conteniendo durante mucho tiempo. «Porque tú no eres solo un marginado. No eres solo un híbrido. Eres...». Se detuvo, con la voz atrapada en la garganta. Los ojos de Sira se suavizaron, la luz de la hoguera daba un brillo cálido a las escamas de Sira. Marcus respiró hondo, con el corazón latiendo con fuerza. «Lo eres todo», susurró él. «Tú y Mina merecéis la pena luchar, merecéis la pena morir». Por un momento, Sira lo miró con aire sorprendido. De repente, se acercó a él y presionó sus labios contra los de Marcus en un beso lleno de desesperación y esperanza. El mundo a su alrededor pareció desaparecer y, por ese breve instante, no había guerra, ni consejo, ni galaxia que los quisiera muertos, solo ellos dos, unidos por algo más fuerte que la sangre o la batalla. Cuando finalmente se separaron, los ojos de Sira estaban llenos de lágrimas contenidas. «He estado sola durante tanto tiempo», susurró ella. «Ya no estás sola», dijo Marcus con firmeza, acariciándole la cara. «Afrontaremos lo que venga». El momento se vio interrumpido por el agudo sonido del comunicador. Marcus y Sira se levantaron de inmediato cuando el dispositivo cobró vida, emitiendo una señal áspera e insistente. «Vienen», dijo Marcus con voz tensa. Sira asintió, con el rostro endurecido al resurgir la guerrera que llevaba dentro. «Entonces, asegurémonos de que se arrepientan». El amanecer se alzaba sobre Edén, el cielo teñido de un rojo opaco, como si el propio planeta presintiera que se derramaría sangre antes del final del día. Marcus, Sira y Mina se prepararon, listos para la batalla que se avecinaba. Fortificaron su posición lo mejor que pudieron, pero sabían la verdad, esta sería una lucha por la vida. El zumbido sordo de los motores llenó el aire, momentos después, el cielo se llenó de naves del Consejo, que descendían como depredadores listos para atacar. Marcus apretó con fuerza su blaster, con el pulso acelerado. «Ya están aquí». Sira estaba a su lado, con expresión decidida en el rostro. «Basta de correr». Las fuerzas del Consejo desembarcaron y se colocaron en formación con las armas desenvainadas. Sin embargo, Marcus notó algo diferente en ellos.
no había duda ni incertidumbre. Habían venido a terminar lo que habían empezado. La batalla estalló en un resplandor de luz y sonido, con blasters disparando y explosiones sacudiendo el suelo. Marcus y Cira lucharon codo con codo, su vínculo forjado en las llamas de la supervivencia. Se movían como uno solo, protegiéndose mutuamente en todos los ángulos, mientras los soldados del Consejo se acercaban. Sin embargo, incluso mientras luchaban, Marcus sabía que las probabilidades estaban en su contra. Las fuerzas del Consejo eran abrumadoras y cada paso que daban parecía una retirada. Y entonces, en medio del caos, Marcus vio a Mina, pequeña y vulnerable, parada al borde del claro con los ojos muy abiertos. Un soldado del Consejo levantó su blaster y se movió hacia ella. «No», gritó Marcus, saliendo de su posición y avanzando. El tiempo pareció ralentizarse mientras Marcus corría hacia Mina, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El soldado del Consejo levantó el blaster, apuntando directamente a la niña. Todos los instintos de Marcus le decían que la protegiera. Disparó su arma, el tiro impactó en el suelo delante de él, haciendo que el soldado se tambaleara hacia atrás, pero no fue suficiente. El soldado recuperó el equilibrio, manteniendo el arma apuntando a Mina. Y entonces, con un movimiento rápido, Cira estaba allí. Saltó entre el soldado y su hija, moviéndose con una velocidad y agilidad casi sobrenaturales en su forma reptiliana. Sus garras se extendieron, atacando el arma del soldado y arrancándola de sus manos antes de que pudiera reaccionar. Se abalanzó sobre él con toda la fuerza de una madre protegiendo a su hijo, derribándolo al suelo. El soldado intentó recuperarse, alcanzó su arma, pero Cira fue implacable. Con un golpe rápido, lo incapacitó, con los ojos ardiendo de rabia. «Mamá», gritó Mina, con la voz quebrándose por la tensión mientras corría hacia su madre. Cira se arrodilló y abrazó a su hija, jadeando. «No pasa nada», susurró, sujetando a Mina contra sí. «Ahora estás a salvo». Marcus los alcanzó momentos después, examinando el campo de batalla con atención. Las fuerzas del Consejo seguían avanzando, con más soldados llegando de las naves de desembarco. Su número era abrumador. En los ojos de Cira, Marcus vio la sombría comprensión de que no podrían resistir mucho más, ni siquiera con su feroz resistencia. «La marea está cambiando en nuestra contra», dijo Marcus con voz tensa. «No podemos ganar, son demasiados». Sabía que ella tenía razón. Las trampas que habían preparado habían retrasado a las fuerzas del Consejo, pero no era suficiente, estaban siendo empujados hacia atrás, paso a paso. Era solo cuestión de tiempo antes de que los dominaran. La desesperación azotaba el pecho de Marcus, pero aún no estaba listo para rendirse. «Tenemos que resistir», dijo Marcus con determinación en su voz. «Todavía hay una posibilidad». «¿Para qué?», preguntó Cira, con los ojos llenos de agotamiento. «Aunque luchemos contra ellos, vendrán más. Nunca se detendrán». Sin embargo, Marcus no estaba pensando en más soldados, ni siquiera en el propio Consejo. Estaba pensando en otra cosa, algo que permanecía en el fondo de su mente desde que enviaron la señal de socorro. «Verl», dijo Marcus de repente, el nombre saliendo de sus labios como una revelación. «Nos dejó ir. Sabía que el Consejo iría tras los demás. Pero, ¿y si él lo envió de vuelta?». Cira frunció el ceño, la confusión estampada en su rostro. «¿De qué estás hablando? ¿Crees que Verl nos traicionaría a nosotros a cambio de un favor del Consejo?». Marcus negó con la cabeza. «No los traicionaría, pero tampoco querría vernos muertos. Podría haber enviado refuerzos o, al menos, negociadores». Antes de que Cira pudiera responder, un sonido profundo y atronador llenó el cielo. El corazón de Marcus se aceleró cuando miró hacia arriba. Por encima de ellos, una nueva flota de naves descendía de las nubes. Sus elegantes formas cortaban la atmósfera con autoridad. Sin embargo, no eran las naves del Consejo. Presentaban las marcas de facciones independientes, grupos rebeldes que se oponían desde hacía mucho tiempo a las políticas del Consejo, naves de mundos donde los híbridos y los marginados habían encontrado refugio. Una extraña esperanza surgió en Marcus. Si Verl se había acercado a esas facciones, tal vez aún había una posibilidad. Los soldados del Consejo en tierra se detuvieron, volvieron la cabeza hacia arriba al darse cuenta de la llegada y la confusión se extendió por sus filas.
Marcus podía ver la incertidumbre en sus movimientos. La nave líder de la flota rebelde se cernió sobre ellos, con los motores rugiendo cuando una señal de transmisión atravesó el ruido del campo de batalla. Una voz profunda y autoritaria resonó en la selva. A las fuerzas del Consejo Galáctico, resuñó la voz. Están en desventaja numérica y de otro tipo. Retírense inmediatamente o enfrenten las consecuencias. El efecto fue inmediato. Los soldados del Consejo, claramente sorprendidos, dudaron. Su formación cerrada se separó mientras intercambiaban miradas inciertas. La flota rebelde tenía una reputación notoria y la amenaza que representaban era muy real. Ver lo había conseguido, les había dado una oportunidad de luchar. Sira, que aún sostenía a Mina junto a ella, miró a Marcus con una mezcla de incredulidad y alivio. ¿Cómo lo sabías?, preguntó ella, con voz casi inaudible. Marcus sonrió sombríamente. No lo sabía. Solo esperé. Los soldados del Consejo comenzaron a retroceder, algunos dirigiéndose a sus naves de desembarco, otros bajando las armas y rindiéndose. La flota rebelde permaneció en posición, flotando como centinelas silenciosos, asegurándose de que no hubiera más hostilidades. Marcus exhaló aliviado, la tensión en su cuerpo finalmente se liberó cuando se dio cuenta de que habían ganado, al menos por ahora. Lo conseguimos, dijo Sira suavemente, con la voz llena de una tranquila admiración. Hemos sobrevivido. Tras la batalla, la selva estaba inquietantemente silenciosa. Las naves rebeldes habían aterrizado y sus tripulaciones protegían la zona, pero no había necesidad de más lucha. Las fuerzas del Consejo habían sido completamente derrotadas y todos los que quedaban se habían rendido o retirado. Marcus se quedó de pie al borde del claro, observando los restos de las naves de desembarco del Consejo desaparecer en el cielo lejano. Había librado innumerables batallas a lo largo de su vida, pero ninguna había sido tan personal y significativa como esta. Detrás de él, Sira y Mina estaban juntos, con el peso de la victoria estampado en sus rostros. Mina tomó la mano de su madre, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba la visión de los soldados rebeldes, muchos de los cuales eran híbridos como ellos. Un híbrido anciano, canoso, con escamas de serpiente y ojos de halcón, se acercó a Marcus. Parece que has causado una gran tormenta, dijo con voz ronca, pero llena de respeto. Marcus asintió con la cabeza. No teníamos muchas opciones. El capitán se rió entre dientes. Nadie las tiene nunca, pero has luchado por algo que valía la pena. Pocos en la galaxia pueden decir eso. Marcus volvió a mirar a Sira y Mina, sintiendo como el calor le invadía el pecho. Sí, dijo suavemente, ellas lo valen todo. El capitán le dio una palmada en el hombro a Marcus antes de alejarse, dejándolo solo con sus pensamientos. Sira se acercó con pasos ligeros, con los ojos reflejando una mezcla de alivio e incertidumbre. ¿Y ahora, qué pasa?, preguntó ella, con voz llena de esperanza y cautela. Nos vamos de Edén, dijo él sin dudar. Encontraremos un lugar seguro, algún lugar donde el Consejo no pueda alcanzarnos. La expresión de Sira se suavizó y sus ojos se posaron en su hija. ¿Y si vuelven a perseguirnos? ¿Y si nunca paran? Lo seguirán intentando, admitió Marcus, pero ya no estamos solos. Ahora tenemos aliados y, más que eso, nos tenemos los unos a los otros. Los ojos de Sira brillaron de emoción y sus rasgos reptilianos se suavizaron. Nunca pensé que sobreviviría a este lugar. Nunca pensé que sería libre. No solo eres libre, dijo Marcus, acercándose y llenando el aire con su voz llena de una intensa tranquilidad. Eres más que eso. Tu familia, Mina y tú lo sois todo. Durante un largo momento, Sira se limitó a mirarlo, con el corazón a flor de piel. Luego, lentamente, extendió la mano y tomó la de él, entrelazando los dedos. Fue un gesto de confianza, de esperanza, de algo mucho más profundo que la mera supervivencia. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Sira, con la voz casi en un susurro. Marcus sonrió, mirando al vasto cielo, abierto y lleno de infinitas posibilidades. A cualquier lugar que queramos, siempre que estemos juntos. Las naves rebeldes comenzaron a elevarse, preparándose para el viaje de regreso a las estrellas. Marcus, Sira y Mina observaron cómo la selva desaparecía en la distancia. El planeta que les había servido de prisión desaparecía bajo ellos. Por primera vez en años, Sira y Mina abandonaban Edén.
Ya no eran solo supervivientes, eran libres. Mientras las estrellas se extendían ante ellos, Marcus supo que esto era solo el comienzo. Su futuro era incierto, pero estaba en sus manos moldearlo. Más allá de las estrellas, un nuevo amanecer les esperaba. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.